ha padecido en la carne, terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Amén. Bendito Dios. Oramos, hermanos. Bendito sea su nombre. Padre, te doy gracias una vez más por esta oportunidad que nos das de llegar al lugar donde te bendecimos y exaltamos. Padre, gracias porque sabemos que tú escuchas la adoración de tu pueblo. También las peticiones que hemos expuesto, cada familia que está enferma, Dios mío, sé tú obrando en cada uno de ellos. Te pedimos por los hermanos que no han podido llegar en esta noche, que los bendigas, que seas tú, Padre, ministrando a cada uno, Señor, según la necesidad, bendito Dios. Pero aquí estamos en esta noche, mi Padre, esperando recibir, Dios mío, la bendición de ti a través de tu palabra. Te pido que seas tú hablando, para que no sea el hombre, Dios mío, aleluya, sino que tú a través de tu palabra seas tú tocando el corazón, llegando al espíritu de cada uno de nosotros, para que podamos hacer lo que a ti te agrada, bendito Dios. Gracias por todo lo que has hecho hasta el día de hoy y por todo lo que harás, mi Padre. En el nombre maravilloso de Jesucristo, tu Hijo, te damos gracias por todas tus bendiciones, mi Padre. Amén, amén y amén. Bendito sea Dios. Aleluya. Se me olvidaba, hermanos, nuestro hermano Miguel nos está visitando desde Michoacán, ¿verdad? Póngase de pie, hermano Miguel, hermana Alejandra, ahí sentadita, hermana, quédese, no se preocupe. Los papás de nuestra hermana Rafaela, ¿verdad? Ciprés. Hace 2 años, ya que es hace como 3 años que tuve la oportunidad de evangelizar al hermano Miguel. Le prediqué la palabra en una ocasión que vino igual de visita. Siéntese, hermano Miguel, gracias, hermano. Vino de visita y tuve la oportunidad de evangelizarlo, de hablarle de la palabra del Señor, y en aquel día él aceptó al Señor. Después, en otra ocasión vino su esposa y también, ¿verdad?, le hablamos de la palabra y creyó. Y ahora cada que vienen, pues visitan aquí, y ellos, ¿verdad?, pues allá en el lugar donde están en México no hay una iglesia que les quede cerca, pero ellos están tratando de vivir en la voluntad de Dios. Así de que, hermano Miguel, es una bendición tenerla aquí, hermano. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Qué bueno que nos han visitado. Bendito Dios. Bendito su nombre. En esta noche, hermanos, vamos a continuar con la serie que hemos venido estudiando acerca de lo que es la santidad en el hombre desde una perspectiva bíblica. Amén. Yo no sé, ¿verdad?, cómo es que cada uno de nosotros hemos venido entendiendo lo que es la verdadera santidad en el hombre. Ya los he dicho yo, hermanos, que la santidad en realidad, ¿verdad?, es un proceso en la vida del cristiano. Dios, desde el momento que nos alcanzó, que creemos en Jesucristo, Él nos separó del mundo. Eso significa ser santo, ser separado. Pero de ahí comienza el proceso de la santificación, en lo cual el Espíritu Santo está trabajando en la vida de cada uno de nosotros. Nadie ha llegado a alcanzar esa perfección, y solamente se va a lograr hasta el momento que Jesucristo venga. Bendito Dios. Entonces, cuando hablamos de la santificación, hermano, y de la santidad, estamos hablando de un estado en el que el cristiano debe de vivir. Porque yo voy a continuar ahorita la carta a los Gálatas que estamos estudiando la semana pasada, el miércoles. Pero en esta carta el apóstol Pedro también, hablándole a la iglesia, da la misma idea de lo que Pablo viene transmitiendo. Porque Dios no se equivoca. Dios quiere que todo el mundo entienda, tanto a la iglesia de Galacia, la cual escribió Pablo, como a la iglesia de Roma, a la cual Pablo le está hablando en el capítulo 8 de Romanos que estamos estudiando los días viernes. Aquí el apóstol Pedro le hace entender a la iglesia que si una persona ha entendido verdaderamente lo que significa haber creído en Jesucristo, y él dice que así como Jesucristo
¿verdad? Padeció por nosotros en la carne, porque en la humanidad de Él, en el cuerpo que Él tuvo, en la cruz Él llevó todos nuestros pecados. Él sufrió por los pecados de todos los seres humanos. Y el apóstol Pedro lo que está diciendo aquí es de que desde ese momento en que nosotros creímos, debe de haber un cambio en la vida de nosotros. Por eso Él dice, baste ya, bendito Dios, el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Acuérdese, hermano, aquí Pedro está hablando de dos tipos de personas: los cristianos, los que han creído en Jesucristo como su personal salvador, y los gentiles. Un gentil, ya lo hemos dicho, es toda aquella persona que no es judía. Amén. Y aquí Pedro lo que está diciendo, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Es por eso que ahora nosotros no hallamos cabida en el mundo. Mira lo que él dice en el 4: a estos, a la gente, a los gentiles, los que todavía no conocen de Dios, dice, aleluya, a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos. Por eso es que a veces la gente, hermano, que no conoce del Evangelio, nos mira raros a nosotros. Nosotros no somos mejor que ellos, hermano. Esa es la situación, que debemos de entender que muchas veces nosotros confundimos el cristianismo con perfeccionismo y tratamos de hacerle, o queremos hacerle entender a la gente que nosotros somos mejores que ellos, pero en realidad no lo somos. La única diferencia es que nosotros, por haber creído en Jesucristo, nuestros pecados han sido perdonados. Bendito Dios. Pero la realidad es, mi amado hermano, que por eso es que la gente nos ve a nosotros diferente. ¿Por qué? Porque dice Pedro que cuando uno se convierte al Señor, esas cosas que antes nosotros hacíamos, ahora ya no son parte de nuestra vida. Yo les he dicho a ustedes ya en varias ocasiones cómo era mi vida antes de conocer al Señor. Yo me llegaba a quedar, hermano, incluso en las borracheras con mis amigos, me llegué a quedar tirado, ¿verdad? Cuando andábamos nosotros en la parranda. Y ellos se olvidaban de mí, ahí me dejaban. Pero cuando uno se convierte al Señor, esas cosas ahora ya para ellos es extraña. Yo recuerdo recién que me convertí, yo tenía una tía, ¿verdad? Que pues era mi pareja. En todas las fiestas éramos, a mí me encantaba el baile. Yo llegaba a la fiesta y yo escuchaba la cumbia y la salsa. Y ya teniendo 2, 3 cervecitas, hermano, olvídese. Ese era yo. Pero mi tía era mi pareja. Siempre que llegábamos a una fiesta, nos agarrábamos porque nos acomodábamos muy bien para bailar. Ya me echaba mis cervecitas y mis primos, mis amigos, ahí estábamos. Pero cuando el Señor me alcanzó, cuando me arrepentí de mis pecados y vine al Señor, yo llegué, todavía, digo, por eso digo, es un proceso. Y llegaba yo a las reuniones. Ya no fue mucho tiempo, como unos 2, 3 meses, porque ya me sentía yo mal, ya no encajaba yo en el ambiente. Porque llegaba yo y agarraba a mis primos, con los que yo me emborrachaba siempre, y agarraban la cerveza y me decían, tómatela, tómatela. Pero había algo dentro de mí, hermano, que decía, no quiero ya. Muchas veces traté de dejarla y no podía yo. A veces duraba 1 semana, 2 semanas, pero volvía otra vez, y a ellos se les hacía raro porque me decían, eres un hipócrita. Si todavía hace 8 días estabas tomando con nosotros. Y mi tía llegaba y me sacaba a bailar y le decía, no, es que no quiero bailar. Ya hay alguien ahora dentro de mí que me dice que no le agrada a Dios lo que yo estoy haciendo. Mis primos me llegaban a decir, mira, o te la tomas o te la echamos en la cabeza. Y yo le decía, pues échamela, pero no me la voy a tomar. Por eso yo estoy convencido, mi amado hermano, que cuando uno verdaderamente conoce a Dios, cuando viene el Espíritu Santo a vivir dentro de uno, la vida de uno tiene que cambiar. O sea, no es que seamos perfectos, porque no lo somos todavía. La perfección la vamos a alcanzar hasta el día que Cristo venga y seamos transformados. Pero mientras estemos en este cuerpo, como hemos venido viendo, estamos luchando. El viejo hombre está ahí. La carne de la cual el apóstol Pablo ha venido hablando está dentro de nosotros y siempre va a buscar rebelarse en contra de Dios. Bendito su nombre. Pero lo que dice aquí el apóstol Pedro
Es que dice, basta ya, lo que tú hacías antes para agradar a la gente, para quedar bien con ellos, ya tú ya no lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque ahora tú debes de vivir de una manera diferente. Bendito el Señor. Cuando Él habla, por ejemplo, aquí mi amado hermano, fíjese, dice, cuando habla de las lascivias, que es lo que vimos la semana pasada, que hablaba el apóstol Pablo a los Gálatas. Y la lascivia tiene que ver con todo tipo de pecados sexuales. Bendito Dios. La pornografía, ¿verdad? Todas aquellas cosas que practica la gente allá afuera en el mundo. La lascivia es un desenfreno en cuanto a la sexualidad. Bendito Dios. El sexo es algo que Dios le regaló al ser humano. Es algo maravilloso cuando se practica dentro del matrimonio. Pero cuando se sale de ese cuadro que Dios ha establecido, hermano, eso es pecado para con Dios. Entonces el apóstol Pedro, dice aquí, ¿verdad? Habla de las lascivias. Las concupiscencias son todos aquellos deseos desordenados que están en la mente del hombre. Eso es la concupiscencia. Son los deseos o los pensamientos desordenados que están aquí en la cabeza. Porque a una persona le llega a su mente el deseo de matar a alguien. ¿Por qué un muchacho de repente entra en su mente la idea de ir a una escuela, agarrar una escopeta, agarrar un rifle, una pistola e ir a matar a la gente? ¿Por qué? ¿A poco usted cree que, por ejemplo, que a un hombre que vive en adulterio fue algo que ya se le ocurrió de repente? Fue un pensamiento que llegó a su mente cuando él vio algo que no debía de haber visto. Y él no paró hasta que llegó a su corazón y hasta que lo llevó al cabo, como en el caso de David. Bendito Dios. Pero también dice él, ¿verdad? Porque a veces pensamos en pecados como estos, pero él también dice, gloria a Dios, en embriagueces. ¿Qué es embriagarse, hermano? Fíjese. ¿Qué es embriagarse? Porque uno piensa que puede hacer con su vida lo que le dé la gana. Cuando yo no conozco a Dios, cuando tú no conoces a Dios, ¿qué dice uno? Es mi vida, déjame. Incluso viene tu padre, viene tu madre y te dice, oye, mijo, mira, no hagas esto porque va a traer consecuencias a tu vida. Dice, es mi vida, déjame. Yo hago con mi vida lo que yo quiera. Y es cierto. Hasta cierto punto, como dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, que vamos a ver más adelante, él dice, ¿verdad? Ciertamente, ¿verdad? Todo me es lícito. La palabra lícito es permitido. Dios me permite a mí, dentro de su voluntad permisiva, Dios me permite a mí hacer todo lo que yo quiera. Oiga bien, Dios me permite hacer a mí todo lo que yo quiera. Pero va a llegar un día, dice Pedro aquí, mira lo que dice, bendito Dios, en el versículo 4, ahorita voy a regresar, pero dice, a esto les parece cosa extraña, el 5 dice, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Tú puedes andar en lascivia. Una persona puede andar en fornicación, puede andar en adulterio. Una persona puede embriagarse toda su vida si quiere. O sea, Dios, dentro de su voluntad permisiva, Dios lo deja. Pero dice Pedro que va a llegar un día en que tú y yo le vamos a tener que dar cuentas a Dios. Esa es la realidad. Ahora, nadie quiere pensar en ese día. Pero lo creamos o no, lo piense o no lo piense el ser humano, va a llegar un día en que todos le vamos a dar cuentas a Dios de lo que hicimos con nuestra vida. Y una persona que practicó estas cosas, como dice el apóstol Pablo cuando vimos en 1 Corintios capítulo 6, que los que practican estas cosas, borracheras, orgías, enemistades, ¿verdad? Los pleitos, los que se echan con varón y los afeminados, dice el apóstol Pablo que no heredarán el reino de Dios. El borracho no quiere pensar en esto. El adúltero no. Por eso cuando se le predica la palabra de Dios, él dice, no, a mí no me hables de eso. A mí déjame con mis ideas, a mí déjame con lo que me enseñaron. Yo no quiero escuchar eso. ¿Sabe por qué? Porque no quiere verdaderamente reconocer que está en un error, porque su alma está tan arraigada al pecado, porque está tan controlado por el pecado, que no le permite entender que va a llegar un día que va a tener que dar a cuentas a Dios por todo lo que él haga en esta vida. Y ese día va a llegar. Dice el apóstol Pedro,
En el capítulo 19 del libro del Apocalipsis dice que cuando llegue el día del gran juicio, el juicio del gran trono blanco, dice que todos los seres humanos que murieron sin Cristo, oiga bien lo que digo, sin Cristo, van a estar ante el trono de Dios para dar cuentas. Todos aquellos que no fueron hallados en el libro de la vida, o que sus nombres no fueron inscritos en el libro de la vida, estarán allí para dar cuenta de lo que hicieron con su vida. Todos. Nadie quiere pensar en ese día. Por eso ahora, bendito Dios, mira lo que dice también: lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías. La gente cuando piensa en las orgías, lo primero que le viene a la mente son los desenfrenos sexuales. Esos lugares donde a veces hay un montón de hombres y un montón de mujeres, y hoy en día hay de todo, y hacen de todo y para todo. Eso ha existido a través de la historia. En los tiempos del apóstol Pedro, del apóstol Pablo, dentro del imperio de los romanos, los griegos, todo esto era común. Las orgías, donde había las orgías, mire, usted busca la definición de orgía en el diccionario y dice que es toda clase de desenfreno, no solamente en lo sexual. Cuando hay una fiesta y cuando la gente está ahí, mi hermano, y se está hartando de comida, o sea, que ya simplemente está por darle, comer, eso es una orgía. Las orgías tienen que ver con los excesos, no solamente con la sexualidad. Pero mira lo que dice también: disipación. ¿Qué es disipar? ¿Qué es disipar? Mire, disipar es despilfarrar. Yo le voy a decir una cosa a ustedes. ¿Qué es lo más valioso que Dios nos ha dado a nosotros en este mundo? Aparte de la salvación. Si hay algo que usted ya no puede recuperar, el tiempo. ¿qué es? El tiempo. El tiempo. Es el tiempo. Y el apóstol Pablo, cuando escribe a los Colosenses en el capítulo 3, él dice, ¿verdad?, que el cristiano debe de andar sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. ¿Por qué? Porque si hay algo que nosotros tenemos en esta vida y que ya no vuelve, hermano, es el tiempo. Pero ¿cómo usamos nosotros nuestro tiempo? Porque bien, la gente dice, bueno, es mi dinero, yo me lo gané. Y es cierto, usted se lo ganó. Usted fue y usted trabajó. Pero ¿sabe por qué usted fue y usted trabajó? Porque Dios le dio a usted las fuerzas para levantarse por la mañana, para que le abrieran esa puerta del trabajo y para que usted pudiera ganar un dinero para sustentar a su familia. Pero ¿qué hace uno cuando no conoce a Dios? No todos, ¿no? Y no siempre. Pero ¿qué hace mucha gente? ¿Cuánta gente no va y disipa todo su dinero ahí en el casino? ¿Cuánta gente? No en el casino, pero ¿cuántos varones? Y hoy en día también, ¿verdad? Mujeres, ¿cuántas personas no agarran su cheque o su dinero y se lo gastan en la borrachera? Eso es disipar. Disipamos el tiempo, disipamos el dinero, disipamos, mi amado hermano, aleluya, las oportunidades que tenemos para trabajar para Dios. Estamos desperdiciando tantas cosas maravillosas que Dios nos ha dado. Eso es disipar. Bendito Dios. Pero mira lo que dice también: disipación y abominables idolatrías. ¿Qué es abominar? Cuando habla de abominable, abominables idolatrías, ¿qué significa abominar? Cuando la Biblia dice, por ejemplo, que Dios abomina algo. Detestar. Detestar. Es algo que Dios desprecia, pero es algo que a Dios le produce náusea. Cuando yo, hermano, hace 22 años empecé a leer la Biblia, pues yo no entendía nada. Como todo, uno comienza y uno va poco a poco aprendiendo, Dios le va enseñando, y pues todavía no sé mucho. Pero yo me recuerdo que cuando me hablaban de estas cosas, yo no las quería aceptar, porque decía, pero ¿cómo? Si es que a mí me lo enseñaron, yo digo, eso es
¿Qué tiene de malo que yo haga, verdad, pues adore esto o adore aquello? ¿Qué tiene de malo? Pues es Dios, o representa a Dios. Pero yo no entendía verdaderamente lo grave que es delante de Dios el que una persona sea idólatra. Yo te lo voy a explicar por qué. Porque yo he llegado a esta conclusión, hermano, le digo, he leído toda la Biblia varias veces, pues la he estudiado, pero cuando se trata de este tema en particular, yo he llegado a la conclusión de que si tú quieres ver enojado a Dios, así como que se retuerza del coraje, es que tú pongas algo en su lugar. Porque Dios es espíritu. Dios es tan grande. Imagínense esto, hermano. El Dios tan grande y sublime que creó los cielos y la tierra, todo lo que existe. El apóstol Juan, cuando escribe el Evangelio en el primer capítulo, hablando de Jesucristo, cuando dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, hablando de Jesucristo. Dice, en el principio, dice que todo lo que existe por Él, Jesucristo, por Él y para Él fue hecho. Todo lo que existe, todo lo que usted pueda ver, mi amado hermano, los cielos, la luna, las estrellas, esas galaxias, esos universos, hermano, Dios los hizo. Tan grande y tan sublime es el Dios de la Biblia, que Dios dice, ¿cómo tú puedes agarrar y poner algo aquí y decir, este es Dios? Es que a Dios no lo puedes meter. Él es tan grande, hermano, tan sublime, tan poderoso. Dice la palabra de Dios que Él llena toda la tierra. Él es omnipresente, está en todo lugar. Tú no puedes agarrar a Dios y decirle, aquí está. Por eso es que a Dios, si algo le duele, si algo le puede, es que una persona ponga algo en el lugar de Él. Eso es algo terrible. Bendito Dios. Ahora, pensando en esto, yo quiero que ustedes vayan conmigo a Gálatas, lo que estábamos estudiando la semana pasada, porque vamos a continuar con el estudio ese en Gálatas capítulo 5. A ver si alguien le ayuda, por favor, ahí a Eduardo y a Elba a encontrarlo. No sé si lo puedan buscar ellos. Bendito sea el Señor. Gálatas 5, hermano. Gálatas capítulo 5. Y vamos a leer en el versículo 20. Vamos a leer el 19 y 20. 19 y 20. La semana pasada yo estuve con ustedes aquí, analizamos hasta el versículo 19. El apóstol Pablo, en la carta a los romanos que hemos venido estudiando los viernes, él dice, y él comienza así, diciendo, ¿verdad? Ahora pues, en Romanos, eso no lo va a encontrar ahí, pero va a ser en Romanos. Dice Pablo, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Estar en Jesús significa haber creído en Él, vivir en Él y vivir para Él. Y Él dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne, dice Pablo, piensan en las cosas de la carne. Y los que son del Espíritu, piensan en las cosas del Espíritu. Eso es Romanos capítulo 8, versículo 1 al 4. Pero yo les decía que era importante que nosotros analizáramos este capítulo 5 de Gálatas para poder entender verdaderamente qué es estar en la carne. Bendito Dios. Porque mire lo que dice, hablamos de los primeros versículos, el 19 dice, y manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué es manifiesto? Que se ve, se deja ver, es algo que usted puede visualizar. Dice, y manifiestas son las obras de la carne. Una persona que anda o que está en la carne, dice,
Dice que son el adulterio, la fornicación, la inmundicia y la lascivia. ¿Cuántas cosas son ahí? 4. Y estas 4 cosas que dice Pablo, estas 4 cosas, el adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia, tienen que ver con la sexualidad, al igual que el apóstol Pedro lo dice. Todos los pecados que tienen que ver con la sexualidad. Fíjense bien hasta dónde llega el enemigo a engañar a la gente. ¿Qué dicen los homosexuales? No, es que ¿qué tiene de malo que nos amemos? Pues es amor. ¿Qué tiene de malo? Pues si Dios es amor y nosotros nos amamos. Ahora hay mucha gente. Por eso es que la semana pasada yo les hablaba de la definición del matrimonio. Porque para mucha gente, aún dentro de muchas iglesias, hay mucha gente que vive en concubinato, que no se ha casado todavía. ¿Se acuerdan que les contaba de aquella pareja que me platicaba alguien, me preguntaba alguien que qué pensaba yo? ¿Por qué? Porque después de casi 10 años de que están dentro de la iglesia, él primero se quería casar y ella no quería. Y ahora él quiere, porque él quiere servirle a Dios, pero ahora ella no quiere. Pero están dentro de la iglesia. Y si el Señor viene, ¿qué pasa con ellos? Se pierden. Porque simplemente por el orgullo de no querer dar su brazo a torcer y decir, no, cuando yo quería tú no quisiste, ahora yo no quiero. Están viviendo, eso es vivir, oiga bien, vivir una relación marital sin estar casado, eso es fornicación. Y la gente hoy en día, ¿qué dice? Es más, se lo voy a poner así, para que vean. Porque qué mejor ejemplo que yo. Cuando mi esposa y yo, ¿verdad? Cuando la conocí, pues no fue mucho tiempo, 3 meses nos conocimos. Y pues como todo, pues ya vamos a vivir juntos. Todos lo hacen. Uno no conoce la Biblia, uno no le han enseñado, a uno le enseñaron una religión, una tradición. Y yo le dije, bueno, vámonos a vivir juntos. Y pues, ella también tenía sus problemillas ahí con su mamá en la casa, acababa de venir de México, las cosas no eran lo que parecía. Y pues ella lo que también en cierta manera, pues, ¿verdad? Pues tal vez quería algo diferente. Nos fuimos a vivir juntos. Pero no duró mucho tiempo de que nos juntamos, que ya les he dicho que cuando vino el hermano Herbert al trabajo, una persona la que Dios usó, y me predicó la palabra de Dios. Fui a la iglesia, empezamos ahí, y nos empiezan a enseñar, y uno, hermano, ahora Dios va tratando con uno, y la primera vez que llegamos a la iglesia, yo les he dicho, estaba predicando un misionero, el hermano Corleto, venía de la India. Y cuando ese hombre predicó la palabra de Dios, yo sin entender, cuando él terminó, él hizo el llamado, ¿quién quiere recibir a Jesucristo? Porque yo iba borracho, hermano, yo se los digo, es más, iba borracho ese día, veníamos de una fiesta. Y yo le digo, por eso le digo que Dios, verdaderamente Dios obra en la vida cuando uno abre su corazón. Y le dije a ella, veníamos de la fiesta de unos primos, y le dije, vamos con los locos aquellos, estaba de paso en la iglesia. Entonces, así le dije, vamos a ver a los locos aquellos. Y ahí vamos, llegamos, entramos y andando el hermano Herbert. Y ya, pues todos lo conocían, pues ya le hablaron, y ya, oh, qué bueno que llegaste, porque él me había estado invitando. Y me sentó ahí con una hermana, ella te va a cuidar, yo tengo que atender otros asuntos, pero ella te va a cuidar. Cuando ese hombre empezó a predicar la palabra de Dios y yo borracho ahí sentado, yo nada más estaba así sentado, y dije, ¿quién le dijo a este hombre toda mi vida? ¿Cómo sabe en mi vida? Porque todo lo que él decía era como que decía, eso es lo que yo estoy viviendo, eso es lo que yo he hecho. Por eso cuando él terminó de predicar, yo me levanté y yo pasé al frente, yo no volteé a verla a ella ni nada, hermano, yo pasé y cuando yo me di cuenta, yo estaba recibiendo al Señor. El Espíritu Santo tocó mi corazón, la palabra la incrustó. Yo no me importó ella, porque la salvación es así, hermano, es personal. Cuando terminó todo, yo volteé atrás a verla y yo no la vi, ella estaba del otro lado también aceptando al Señor. Gracias a Dios que el Señor obró en ese momento. Fíjense bien, y iba yo borracho, hermano. Entonces, Dios verdaderamente obra en nosotros cuando uno le abre el corazón. Pero
Pero cuando le empiezan a hablar uno de estas cosas, y uno dice, pero esto, ¿ahora qué sucede? Bueno, el problema es que ahora sí ya aceptamos a Dios, pero estamos viviendo el concubinato. Concubinato es vivir sin estar casado con una pareja. Mira, hermano, Dios lo sabe. Dios lo sabe. Dios, que conoce todas las cosas, no me deja mentir. Enseguida de que nosotros aceptamos al Señor, yo ya no podía tener relaciones con ella. ¿Sabe por qué? Porque en las noches cuando yo trataba, a mí hermano, no me pesa hablar de estas cosas, porque esa es la verdad. Alguien dentro de mí, no es algo, alguien. Ahora el Espíritu Santo que vivía dentro de mí me decía, te tienes que casar. Te tienes que casar. Y hermano, y no podía. Y yo decía, pero ¿por qué? ¿Por qué siento esto? ¿Por qué no puedo? Si antes era tan normal, ¿por qué ahora no puedo? Y fui y hablé con uno de los pastores de la iglesia, y me dice, lo que pasa es que mira, ahora dentro de ti vive el Espíritu Santo, y Él te está haciendo entender que tú estás mal delante de Dios. Y hasta que no nos casamos, eso se quitó. Por eso le digo, yo creo verdaderamente que el Espíritu Santo viene a vivir dentro de uno cuando cree en Jesucristo. Esa es la realidad, hermano, porque estábamos en fornicación. Entonces, estos 4 pecados de los cuales menciona aquí Pablo, bendito Dios, el adulterio, la fornicación, la inmundicia y la lascivia, tienen que ver, hermano, con todo tipo de pecados sexuales. La gente lo hace porque cree que no, todo el mundo lo hace. ¿Qué tiene de malo? Pero cuando uno es una nueva criatura en Cristo, ya no puede ser lo mismo. Ahora, fíjense, yo voy a hablar de esto, hermano, que también es parte de lo que Dios, ¿verdad?, quiere que nosotros entendamos. Los primeros 4 pecados que menciona aquí Pablo de una persona que está en la carne es esto. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Puede un cristiano, un verdadero cristiano, puede cometer adulterio? ¿Qué creen? No debería, pero... ¿Puede o no puede? El ejemplo más claro lo tenemos en David. David era un hombre conforme al corazón de Dios, ¿sí o no? Y cometió adulterio y homicidio, ¿sí o no? Ahora, la diferencia entre David y Saúl, siempre lo digo, es que David reconocía su pecado, se arrepentía y le pedía perdón a Dios. Ahora, ciertamente, déjeme le digo, cualquier persona allá afuera no hay tanto problema porque es tan normal, pero dentro del cristianismo dice la Escritura en el libro de los Salmos que el que comete adulterio es insensato, no sabe lo que el tal hace y su estigma nunca será quitado. ¿Qué es un estigma? Una marca. Es una marca que donde quiera que tú vayas, Dios te perdona, como a David lo perdonó. Pero donde quiera que uno vaya, la gente se queda con eso. Es una marca, es un estigma, algo que... ¿Te acuerdas de lo que...? Cuando dice, es una afrenta, es una marca que Dios dice, porque el pecado siempre va a traer consecuencias. Querrámoslo o no. David le pasó. He venido diciendo en estos temas, no es la voluntad de Dios que sus hijos pequen, nunca. Pero si uno peca y se arrepiente y le pide perdón a Dios, Dios lo perdona, pero las consecuencias no las quita. Las consecuencias del pecado uno las tiene que pagar, aún como hijos de Dios. Pregúntele a David todo lo que vino en su familia después de él. Amnón, su hijo, violó a su hermana, prácticamente violó a su hermana Tamar, su media hermana. Y después Absalón, el otro hijo, mató a Amnón por haber violado a su hermano. Y Dios se lo dijo, esto es lo que va a pasar ahora contigo, David. Porque lo que tú hiciste a escondidas, ahora te va a pasar a ti, pero a ojos de todos. Por eso al que más sabe, más se le demanda. Bendito Dios. Entonces, todos estos pecados, hermanos, son terribles. Y Dios nos habla de esto para advertirnos. Pero mira ahora lo que dice, porque ahora aquí va a mencionar 2 pecados.
después de estos. Dice el versículo 20, después de hablar de la lascivia. Yo hablé esto de la semana pasada, por eso no voy a ahondar mucho en esto. Pero dice el 20, idolatría, hechicerías. Idolatría, hechicerías. Los primeros 4 pecados que mencionó están centrados en la sexualidad. Y le repito, la sexualidad Dios la dio solamente para practicarla dentro del matrimonio. Y cualquiera de esos pecados afrenta la relación más hermosa que Dios ha creado, que es el matrimonio. La relación más íntima que puede haber en este mundo es la relación entre un hombre y una mujer, como esposos. Y cualquiera de esos pecados afrenta esa relación. Pero ahora estos 2 pecados, la idolatría y la hechicería, no afrentan contra la persona o contra una persona. Estos afrentan o están en contra de Dios mismo. Bendito Dios. Porque tienen que ver con lo que es lo religioso. La idolatría es un pecado de adoración y nos recuerda a nosotros las consecuencias trágicas que pueden venir por nosotros dejar al Dios verdadero. Bendito su nombre. Miren, vayan conmigo al libro de Éxodo. Libro de Éxodo. Es el segundo libro de la Biblia. Después de Génesis está Éxodo, casi en el principio. Y vamos a ir al capítulo 20. Ya sabemos todos, Dios había sacado al pueblo de Israel de Egipto. Habían pasado 2 meses que ellos estaban en el Sinaí. Moisés había subido al monte para que Dios, ¿verdad?, le diera los mandamientos. Y ahora Dios se los da. Israel, cuando estaba en Egipto, los egipcios tenían una infinidad de dioses. El sol era el dios Ra. La luna era otro dios, no recuerdo el nombre de todos. Por eso es que cada una de las plagas que Dios envió era para destruir o hacerles ver que los dioses de ellos no tenían ningún poder contra el Dios verdadero. Las ranas, los piojos, la plaga de la oscuridad, de las tinieblas. Porque para ellos, según en la noche, la luna estaba venciendo al dios Ra, y entonces la luna, ¿verdad?, era la que se enseñoreaba, y cuando salía el sol en la mañana, ¿verdad?, pues ahora volvía a ser. Por eso los egipcios no salían en la noche, le rendían culto a todas estas cosas creadas. A los toros, tenían muchos dioses los egipcios. Entonces los judíos que habían estado ahí, el pueblo hebreo en sí, todavía no era el pueblo judío, hasta ese momento ellos, ¿verdad?, habían visto todo eso. Y a Dios le preocupaba que ellos siguieran practicando las mismas cosas que los egipcios. Usted puede leer más adelante en el libro de los Números, que es la misma secuencia del Éxodo, y usted se da cuenta que incluso cuando Moisés está en el monte recibiendo los 10 mandamientos, y se tardó ¿cuánto tiempo? 40 días. Dice que el pueblo se desesperó y le dijo: Moisés que nos sacó de Egipto, dice, ya no regresó, ya se quedó. Él estaba hablando con Dios. ¿Sabes qué? Ahora dice: haznos pues dioses que vayan delante de nosotros y a quien nosotros sirvamos. Y Aarón, como todavía no tenía un carácter bien firme, le dice: bueno, pues ella no ha venido. Le dice: pues tráigame todos, a ver, mujeres, hombres, tráiganme sus aretes, anillos, todo lo que tenga, brazaletes. Y dice que les hizo un becerro de oro. Y lo empezaron a adorar. Y Dios, que todo lo ve, le dice a Moisés: mira, ese pueblo que sacaste, tu pueblo que sacaste de Egipto, ya están haciendo lo que hacían allá, lo que hacían los egipcios. Cayeron en la idolatría. Por eso mira lo que dice Éxodo 20, versículo 1. Y habló Dios
¿Verdad que no es el pastor el que lo dice? ¿Quién habló? Dios, dice. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué dice el 4? No te harás imagen. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté en donde. Pregunta, ¿qué hay arriba? Cuando dice arriba, ¿a qué se refiere? Las estrellas. Las estrellas, el sol, la luna, las estrellas. Porque era todo lo que hacían los egipcios, ¿no? Y hacían sus imágenes y les rendían culto. Dios dice: no, ustedes no lo van a hacer. De todo lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. ¿Qué hay en la tierra? Todo. ¿Qué hay en la tierra? Animales, seres humanos, Plantas. plantas, todo eso. Y Dios les dice, porque lo mismo hacían los egipcios. Adoraban las ranas, los piojos. El río Nilo era un dios para ellos, ¿verdad? El río Nilo, porque significaba la vida, y le rendían culto al río Nilo, ¿no? Y miren lo que Dios les dice: ni abajo en la tierra. Ahora, en la tierra, bueno, uno dice un animal. Yo no sé qué pensará. Imagínense que yo llegara a usted aquí y les dijera, fíjense, cómo a veces la idolatría es algo tan terrible y tan engañador, hermano. Porque imagínense que llegara yo a ustedes ahorita y fuera yo al Home Depot mañana, jueves, y que comprara una rana de esas para poner en la yarda, donde usted quiera, como adorno, ¿verdad? Y que yo llegara el viernes y les dijera: hermanos, ahora este es el Dios que nosotros vamos a adorar. ¿Qué creerían ustedes de mí? ¿Qué pensarían? Aunque no fueran cristianos, oigan, aunque no fueran cristianos, ¿qué dirían ustedes? ¿O qué diría la gente? Que yo le diga: mira, este es mi Dios. ¿Qué iba a decir la gente de mí? Está loco. Porque pues es como una rana, ¿no? Pero ¿qué pasaría si yo trajera, si yo les dijera: ¿saben qué? Que en mi casa de repente llovió y en la humedad, miren, se hizo la imagen de la hermana Maricruz, por no decir otra cosa. Ahora la vamos a adorar. Es que miren qué milagro tan grande. Imagínense, ¿qué pensarían ustedes de mí? Y le habla a Univisión y viene Univisión, mira, no, pues más creíble. Más creíble. Y la gente dice: oh, no, pues sí. La rana no, pero eso sí. Y dice Dios que no debemos de hacernos imagen de nada de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. ¿Qué hay en la tierra? ¿No hay seres humanos? Ahora sí, a lo mejor no vamos a adorar a una rana, pero ¿qué tal de repente la figura de un ser humano? Yo agarro una imagen y le doy una... mi hermano, este tema es bien profundo y la Biblia habla de todo esto. Y usted le da la forma, y Dios en el libro de Isaías, en el libro de Jeremías, por eso le digo que si algo le puede a Dios esto, dice: ¿a qué me asemejáis vosotros, oh pueblo de Israel? Que agarran un pedazo, dice el carpintero, va al bosque y agarra un árbol, lo corta, lo trae a su casa, le da la forma de un dios, de un ídolo, lo adora, y con lo que le sobra de la madera va y lo quema. ¿Cuál es la diferencia de las dos maderas? Dios dice, o sea, ¿cómo? O sea, piensa un poco. Dios le está diciendo: piensen un poquito, no sé, y le está hablando a sus hijos, al pueblo de Israel. Digo, piensen un poquito, no sé, voy a decir esto con todo respeto: no sean tontitos. ¿Cómo tú agarras un árbol, lo cortas, y con ese árbol haces una imagen, la adoras, la metes en tu casa, le rindes culto, y de esa misma madera que usaste para eso, vas y la echas en el fuego para calentarte? ¿Cuál es la diferencia de las dos maderas? Pero el ser humano por naturaleza necesita algo para adorar.
porque Dios nos creó adoradores. Pero el problema es que cuando no se nos enseña a qué o a quién debemos de adorar, uno adora cualquier cosa. Por eso Dios les dice, gloria a Dios, mira el 5, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Cuando dice no te inclinarás a ellas, ¿qué está diciendo? Ahora mucha gente dice, no, es que alguien puede decir, fíjese, voy a hablar de mi propia experiencia, hermano, porque uno puede decir, no, es que yo no la adoro, solo la venero. Pero tú vas al diccionario y el sinónimo de adorar es venerar, es honrar, es rendirle culto. Yo no la venero, pero vas y te hincas y le empiezas a pedir. ¿Qué estás haciendo? Estás quitando a Dios, al Dios verdadero, y le estás pidiendo a algo que en realidad no tiene poder. Cuando vuelvo a la historia de hace rato, cuando nosotros nos convertimos, salimos de la iglesia y íbamos camino a la casa. Y sí, porque Dios obró. Pero me dijo ella, pero una cosa sí te digo, la virgencita no me la tocas. Hermano, yo no entendía, la verdad yo no sabía nada, porque yo no podía, en aquel tiempo, yo lo que estoy hablando ahorita, yo no entendía, yo no sabía. Ahora, pues lógicamente ya, digo, han pasado 22 años, Dios me ha enseñado un poquito. He leído varias veces la Biblia, la he estudiado, y sí, saliendo en el carro, y vamos a la calle y me dice, la virgencita no me la tocas. Y yo, pues, ¿por qué la voy a tocar? Le digo, pues... Y hermano, pero ya fíjese que cuando llegamos a la casa, pues es un proceso, le digo, todo es un proceso, no es algo que se da de la noche a la mañana. Y luego nos íbamos a trabajar y yo llegaba y yo veía eso ahí, vuelvo otra vez, pero había alguien dentro de mí, se llama Espíritu Santo, que me decía, eso que está ahí no está bien. Aunque yo no entendía, yo no lo podía explicar como lo explico hoy o como Dios me lo ha enseñado, pero había alguien dentro de mí que me decía, ¿sabes qué? Eso que está ahí, o sea, yo lo veía y yo aquí me sentía mal, como decía, no, eso no está bien, no debe de estar ahí. Y yo decía, pero ya me lo advirtió que no se la toque. Y hermano, yo no hice nada, la verdad. Pasaron como 3 meses. Y un día llego de trabajar y ya no estaba. Milagro, se desapareció. Así como se aparecen, dije, se desapareció. No, ¿sabe por qué? O sea, no lo digo en son de burla, hermano, porque yo pasé por eso como muchas personas pasan. Porque llegó el momento en que Dios también, el Espíritu Santo también trató con ella y le hizo entender que eso no estaba bien, pero fue el Espíritu Santo. Bendito Dios. Ahora, fíjense bien que la idolatría, hermano, porque siempre pensamos que tiene que ver con algo que es una imagen, pero tiene que ver con cualquier cosa que usted adore y que ocupe el lugar de Dios en nuestra vida. No tiene que ser siempre una imagen. Para mucha gente su carro. Cuando lo compra nuevo, Señor, dame un carro porque yo le quiero dar raite a los hermanos. Señor, bendíceme con un carro nuevo, Padre. Yo voy a pasar por los hermanos para llevarlos a la iglesia. Y cuando lo compra no quiere que ni que se lo ensucien. Y ahí está, no viene el domingo a veces a la iglesia porque tiene que ir a lavar el carro. Ya está. El carro bien brillosito, ¿verdad? Y ni una mancha por ningún lado. Cualquier cosa que ocupa el lugar de Dios en nuestra vida, eso es idolatría. Puede ser el trabajo. ¿Sabe usted que incluso la obstinación y la desobediencia es como el pecado de la idolatría? Muéstremelo con la Biblia.
Vayan conmigo a 1 de Samuel 15. Bendito Dios. 1 de Samuel capítulo 15. No voy a leer todo. Dios le había dado una orden a Saúl de que destruyera a Amalek. Amalek era un pueblo muy tremendo. Le había impedido a Israel que avanzara en el camino que iba a la tierra prometida cuando salieron de Egipto. Y Dios le había dicho que los iba a destruir en el futuro, en algún tiempo. Y se había llegado el tiempo. Ahora han pasado cerca de unos aproximadamente 300 años. Porque mire, lo que Dios dice, Dios lo cumple, aunque a veces parece que no. Pero Dios dijo que iba a destruir a Amalek en el Éxodo por medio de Josué. Josué no lo hizo, pero Dios usó a David más adelante para destruirlo. Pero Dios cumplió. Pero Dios le había dicho a Saúl, que fue el primer rey de Israel, perdón, hermanos, que destruyera a Amalek. Que él no lo hizo. No lo voy a leer toda la historia. Dios le dijo: ve y destruye a Amalek. Por lo que yo dije que lo destruiría por lo que hizo con Israel cuando iba al camino de la tierra prometida. Saúl desobedece, no espera a Samuel. Y ahora viene Samuel después de que ya Saúl, ¿verdad? Trae incluso, Dios le dice: destruye los niños, animales, vacas, todo lo que tengan, todo, destrúyelo, quémalo, no dejes nada vivo. No quiero que quede ninguna raíz de pecado de Amalek. Todo, destruye. Saúl no lo cumple. Y viene Samuel, el profeta, que le había hablado por medio de Dios. Y en el versículo 22 dice: bendito Dios. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, porque había traído los animales para sacrificarlos a Dios. Saúl dice: como en que se obedezca a las palabras de Jehová. ¿Qué es más importante para Dios? ¿Obedecer o ofrecerle sacrificio? Obedecer. Y dice: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros que se usaba para el sacrificio. Y dice el 23: porque como pecado de adivinación es la rebelión. Porque no obedecer a un mandato de Dios es rebelarse contra Dios. Es la rebelión. Y como ídolo e idolatría, la obstinación. Dios te dijo: haz esto y no lo hiciste. Dijiste: voy a hacer lo que... ¿Sabes qué, Dios? Sí, tú me dijiste que mate todo, que lo destruya. Pero ¿cómo lo va a matar? Mira, esto te puede servir, Dios. Por eso pensó Saúl: Señor, esto te puede servir. ¿Cómo lo voy a desperdiciar? Y se lo llevó. Le dice Dios por medio de Samuel que la obstinación es hacer mi voluntad por encima de la de Dios. Dice que es como el pecado de adivinación. Dice: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación. Obstinado es que persistir en el pecado. Bendito sea el Señor. Para Dios, hermano, si hay algo que a Él le puede, le digo, es que no se le obedezca. Ahora fíjese bien lo que le está diciendo Samuel. ¿Verdad? Que para Dios, lo voy a repetir, dice: bendito Dios, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Pregunta: ¿qué es la adivinación? ¿Qué es la adivinación? Eso siempre ha existido. El consultar el tarot, los dados, cualquier cosa que... Mire, cualquier persona, cualquier cosa que un hombre o una mujer busque, un ser humano busque para pedir dirección fuera de Dios, eso es adivinación. Los horóscopos.
Todo eso tiene que ver con la idolatría. Dios, fíjese bien lo que le está diciendo Samuel, ¿ok? A Saúl. Usted lee la historia en su casa y le dice Samuel: por cuanto no obedeciste a las palabras de Jehová, Jehová te ha desechado para que ya no seas rey sobre Israel. Vinieron las consecuencias. Ahora, fíjense bien lo que hace una persona cuando no hace caso de la palabra de Dios. Vayan conmigo ahí al capítulo 28, ahí adelantito de ese mismo libro. Ya Dios desechó a Saúl, no obedeció, Dios le dio muchas oportunidades. Fíjense, Saúl sigue siendo el rey, está en el palacio, pero ya la presencia de Dios ya no está con él. Por eso dice el capítulo 28, versículo 3 del primer libro de Samuel. Dice: ya Samuel había muerto, el que había ido a decirle lo que Dios, el profeta, ya Samuel había muerto, y todo Israel lo había lamentado, y le habían sepultado en Ramá, su ciudad. Y Saúl, oiga bien, fíjense bien lo que dice la escritura, muy importante, hermanos. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y ¿qué? Y adivinos, porque él sabía que eso era abominación y que eso era pecado delante de Dios. ¿Hizo bien o hizo mal? ¿Qué creen? ¿Hizo bien o hizo mal en expulsarlos de la tierra? Hizo bien. Pero mire, 4. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem. Y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo, y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero, léalo, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas, porque ya Dios de Saúl se te acabó. ¿Qué dice el 6? El 7, perdón. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación. ¿A quién había expulsado de la tierra? Y ahora que como Dios ahora ya no le contesta, que no, pues ahora, pues ya si Dios no me contesta, pues lo voy a ver, pero yo quiero una respuesta. ¿Qué voy a hacer? Tengo un problema, está aquí los filisteos, los quieren matar, ¿qué voy a hacer? Y ahora dice, bendito Dios, entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche. Y él dijo: yo, oiga bien, el rey, el que era el rey de Israel, el líder del pueblo, de toda la nación, mira lo que está diciendo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo: he aquí tú sabes que Saúl, ella no sabe que es Saúl, he aquí tú sabes que Saúl, lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por Jehová, fíjense, usando el nombre de Dios, diciendo: vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. No voy a leerlo todo. Ahora pasa la historia. La mujer, ¿verdad? Ahí siempre existe el debate que si era Samuel o no era Samuel el que salió cuando ella invocó al Espíritu. Pero la realidad, hermano, es que mire cómo termina la historia. Bendito Dios. En el versículo 22.
Ustedes si quieren lo leen en su casa porque es mucha lectura, pero dice: te ruego pues que tú también oigas la voz de tu sierva. Pondré yo delante de ti un bocado de pan para que comas, a fin de que cobres fuerzas y sigas tu camino. Y él rehusó diciendo: no comeré. Pero porfiaron con él sus siervos juntamente con la mujer, y él les obedeció. Se levantó pues del suelo y se sentó sobre una cama. Y aquella mujer tenía en su casa un ternero engordado, el cual mató luego, y tomó harina y la amasó, y coció de ella panes sin levadura, y los trajo delante de Saúl y de sus siervos, y después de haber comido se levantaron y se fueron aquella noche. Bendito Dios. Perdón, hermanos, mire, lo que quería mostrarles es el versículo 17. El versículo 17. Porque le digo que salió, se cree que fue Samuel cuando invocó la mujer. Y dice el 17: Jehová te ha hecho, le dice Samuel, como dijo por medio de mí. Pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Y como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos. Oiga bien cuál fue la sentencia, dice. Y mañana, ¿dónde estaba Samuel cuando comienza el versículo 3? ¿Dónde estaba Samuel? ¿Cómo estaba? Muerto. Y mire lo que le dice: y mañana estaréis conmigo tú y tus hijos, y Jehová entregará también al ejército de Israel en manos de los filisteos. ¿Qué le está diciendo? Mañana vas a morir. Dios las ha pasado mucho, pero el pecado que acaba de cometer de venir a consultar a la divina fue la causa. Y usted va al siguiente capítulo, en el 31, muere Saúl y sus hijos en la guerra. ¿Todo por qué? Porque a veces pensamos, hermano, que la idolatría no tiene ninguna consecuencia. Ahora, vayan conmigo a Gálatas, por favor, lo que estábamos viendo otra vez. Esto que estamos hablando ahorita de Saúl, estamos hablando que sucedió aproximadamente unos 1000 años antes de que Jesucristo viniera a la tierra. Ahora, por aproximadamente 40 años después de que Jesucristo ha venido a la tierra, murió, resucitó y se fue al cielo, Dios sigue hablando acerca de este tema. Y dice, en lo que leíamos en el versículo 20, que una de las manifestaciones de la carne, la persona, dice que es la idolatría y las hechicerías. Ya vimos lo que es la idolatría. Ahora la pregunta es, ¿qué es la hechicería? La hechicería. Porque siempre pensamos que la hechicería tiene que ver, ¿verdad?, con la brujería y todo. Y ciertamente, porque todas aquellas personas que se dedican al ocultismo, a la brujería, a la hechicería, los adivinos, ellos, la mayoría de ellos, para poder entrar en trances, eso es de tiempos antiguos, ¿verdad?, está demostrado, ellos siempre se valen de hierbas o de ciertas drogas para poder entrar en el mundo espiritual. Por eso cuando usted ve que la gente va y les hacen sus limpias y todo eso, usted ve que hay humo y todo eso, y les hacen ahí. Y todas las cosas, las hierbas que usan esas personas. ¿Por qué le digo esto? Porque la palabra hechicería, cuando se escribió la Biblia al principio, en el original, en el griego que se escribió, para esta palabra usa una palabra que es farmaquea. Farmaquea. ¿A qué le suena? Farmacia. Esa es la palabra. En la Biblia, en el original, antes que se tradujera al español y a otros idiomas, la palabra que se usa ahí en griego era farmaquea, que tiene que ver con todo lo que son. ¿Qué venden en la farmacia? ¿Qué venden, hermano?
fármacos, drogas, todo lo que tiene que ver con drogas. Ahora, la medicina en sí, hermanos, la medicina cuando es usada de una manera correcta no es mala. El problema es cuando se usa de una manera incorrecta para poder, ¿verdad?, tener acceso a esos, a esas esferas espirituales. Ahí sí, es cuando se convierte en un pecado delante de Dios. Cuando de una manera deliberada se hace para buscar la ayuda de entes espirituales, como lo hacen. Pero tristemente, ¿ustedes han oído lo del cannabis hoy en día? ¿Sí saben lo que es el cannabis? Donde quiera hay esas tiendas que dicen CBD, cannabis, ¿verdad? Que ahora esta nueva, aquí no sé si usted sabe, aquí en Nevada, en las elecciones que acaban de pasar, ya desde las elecciones pasadas se aprobó la venta del cannabis, el CBD y todo eso. ¿Que tiene que ver con qué? ¿Con qué lo hacen? Con la marihuana y con otro tipo de drogas. Y entre más nos vamos acercando a la venida del Señor, todo este tipo de cosas se van haciendo más fuertes, porque ahora antes era ilegal, ahora se va haciendo permisivo. Termino. Vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 9. Hoy te voy a terminar aquí con esto. El último libro de la Biblia. Alabado sea Dios. Apocalipsis es la revelación de Dios para nosotros de las últimas cosas que van a acontecer en este mundo. Y aquí está hablando, ¿verdad?, de las trompetas, los juicios que van a venir sobre la tierra. Ya estamos viendo nosotros el principio de todas las cosas que van a venir, que Dios ha anunciado en su palabra. Los primeros 7 juicios tienen que ver, ¿verdad?, con las trompetas. Después vienen los sellos, los 7 sellos, después las 7 trompetas, después las 7 copas de la ira. Pero aquí en la sexta trompeta, bendito Dios, las trompetas, bendito Dios. Mire el último versículo, el penúltimo, el 20. Está hablando ya de los últimos tiempos, antes de la venida del Señor Jesucristo. Están habiendo destrucción en el mundo. Dice lo que da a entender el libro del Apocalipsis, que en los últimos días de la historia de la humanidad van a morir 3/4 partes de la humanidad en guerras, pestes y enfermedades. Nosotros estamos ya viendo el principio de todo eso. Y mira lo que dice la escritura del versículo 20. Y los otros hombres. La palabra hombres tiene que ver con el género humano, no con solamente el sexo masculino. Dice, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar, ¿qué? A los demonios. ¿Y qué más? Y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales, ¿qué dice? No pueden ver, ni oír, ni andar. ¿Qué dice? Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Si hay algo que caracteriza los últimos tiempos que estamos viviendo, es todo aquello que Dios dice que no se debe de hacer y la gente lo hace. ¿Por qué? Yo quiero hacer lo que a mí me da la gana. Y Dios dice, está bien, tú lo puedes hacer. Pero va a llegar un día en que vas a tener que darme cuentas de lo que tú hiciste. Puedes adorar lo que tú quieras, puedes meterte todo lo que tú quieras de drogas, puedes andar en el estilo de vida sexual con todo lo que tú quieras, tú puedes hacerlo.
¿Sabe que algo que cuando yo empecé a conocer a Dios, hermano, algo que admiro del Dios nuestro es que Él no nos prohíbe nada? Porque mucha gente dice, no, es que yo no quiero ir a la iglesia porque ahí el pastor te prohíbe todo. El pastor no prohíbe nada, el pastor enseña. Y ya depende de cada quien obedecer o no. Dios nunca te dice, ¿verdad? No prohíbe. Él dice, Dios no hagas esto, pero no por prohibirte, porque Él sabe que va a traer consecuencias. Pero Él te deja. Él me deja, dice, yo te digo no lo hagas porque vas a traer, el que va a sufrir eres tú. ¿Quieres hacerlo? Hazlo. Pero las consecuencias las vas a experimentar tarde que temprano. Van a llegar. Entonces nosotros no prohibimos nada. La iglesia no prohíbe nada. La iglesia enseña. Y depende de cada quien obedecer o no obedecer a Dios. Porque algo que caracteriza los tiempos que estamos viviendo y por lo cual Dios está llegando al punto donde la ira de Dios está por derramarse en este mundo, es por eso, porque dice que los otros hombres que no se arrepintieron de las plagas primeras que vinieron, dice, no se arrepintieron ni de sus idolatrías, ni dejaron de adorar demonios, porque a veces pensamos que solamente son demonios, pero ahí dice, ni las imágenes que hicieron. ¿De qué las hacen? Oro, plata, madera, bronce, todo, cualquier imagen que uno haga y que la pongan en el lugar de Dios, dice, por eso es que va a venir la ira de Dios. Por eso cuando Pablo escribe a los Gálatas y habla del pecado de la idolatría y la hechicería, los primeros 4 tienen que ver con la relación sexual que afrenta la voluntad de Dios para el matrimonio, ¿verdad? Y el sexo. Pero estos 2 pecados tienen que ver con la relación entre uno y Dios. Pero los siguientes pecados que va a mencionar y vamos a ver la semana que entra, ahora son los pecados interpersonales. Porque sí, la idolatría, ¿verdad? Y la hechicería y la fornicación y el adulterio son pecados terribles. Pero ahora Pablo va a decir, pero ¿y qué tal de las enemistades dentro de la iglesia? ¿Qué tal de los pleitos, los celos, las iras? ¿Qué tal cuando te enojas con alguien que no tienes ganas ni de verlo? Ay, pastores, que yo no soy un idólatra, Dios me guarde de todo eso. Pero cuando viene aquella persona que te lastimó, dices, ay, pero aquel no lo soporto, no lo puedo ver. Cuando uno está en el mundo, hermano, yo lo llegué a hacer cuando alguien, ojalá y te mueras. Cuando uno no tiene a Dios, hermano, esos son los pensamientos de uno. Yo no digo por qué uno lo llegó a hacer. En la ignorancia uno lo llegaba a hacer. Y sí, a Dios le importa nuestra relación con nuestra pareja dentro del sexo. A Dios le importa nuestra relación con Él. Pero también le importa la relación con nuestros hermanos y con la gente. Y es uno de los pecados que va a mencionar Pablo la semana que entra. Pónganse de pie, mis hermanos. Bendito Dios. Alabado sea el Señor. Gracias.